Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6, pero sin fe, palabra pequeñita, ¿verdad? De 2 letras. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, crea que en Dios está todo lo que necesita. Tiene que creer que Dios tiene todo lo que usted necesita, empezando por lo espiritual y todo lo demás. Y luego dice, y que es galardonador de los que le buscan. Los que le buscan. Buscar a Dios es una muestra de fe. Es una muestra de creer. Es galardonador, Él recompensa a quienes le buscan. Así que aquí vemos varias palabras relacionadas con la fe. Agradar a Dios, acercarse a Dios, creer, la palabra creer y buscar. Todo esto tiene que ver con la fe. Así que vamos a hablar hoy un tema titulado Los pilares de la fe. Hablar de la fe es un tema muy amplio, pero hoy vamos a referirnos a los pilares de la fe. Cuando pues nos referimos a pilares, pues sabemos que un pilar o los pilares son los que sostienen una casa, los que sostienen un muro de contención. Los pilares son los que hacen la fuerza. Los pilares son los que hacen que un edificio no vaya a caerse. Así que estamos hablando de que los pilares son la vida de una casa. Sin ellos, la casa se derrumba o simple y sencillamente no existiría. Así que vamos a hablar primero un poquito sobre qué es fe. ¿Qué es fe? Como les decía en un momento, pareciera que el concepto de fe es muy conocido, pero en realidad cuando comparamos las percepciones de la gente en cuanto a la fe, y cuando vemos en la palabra de Dios lo que es fe, difiere mucho. Y nos damos cuenta que la mayoría de la gente en el mundo tiene un concepto errado y distorsionado de lo que es fe. Muy bien. Fe, en sentido general, fe es creer en algo o alguien por su autoridad o por su poder. Es tener confianza en la promesa de alguien creíble. Es sentir seguridad bajo el amparo de alguien más fuerte. Eso es el sentido general. Voy a repetirlo otra vez. Fe es creer en algo o alguien por la autoridad o poder que se le confiere a ese alguien o algo. Es tener confianza en algo o alguien, o en la promesa de alguien a quien nosotros le creemos. Y también es sentirse seguro bajo el amparo de alguien más fuerte. Así que en este sentido podemos ubicar la fe en varias plataformas de la vida o en varios aspectos de la vida. Por ejemplo, los mayas tenían fe, los aztecas tenían fe, los incas tenían fe, los egipcios tenían fe y los sumerios, todos ellos tenían fe. Ellos creían en algo, creían en alguien que según ellos tenía autoridad, tenía poder. Los griegos creían en Artemisa, creían en Diana, creían en Poseidón y en un montón de dioses, en Atlas,
y tantos dioses que ellos tenían fe en ellos, porque los consideraban en su mitología personas, seres de autoridad y de poder. Así que ellos tenían confianza en eso que ellos creían. Los mayas creían que el sol era un dios, en el dios del maíz y tantas cosas. Y hacían hasta sacrificios, sacrificaban muchachas a sus dioses porque ellos tenían fe en eso. Creían en algo, en alguien. Y se sentían seguros bajo el amparo de ese algo o de ese alguien que lo consideraban más fuerte. Pero tristemente ellos basaban su fe en una mentira, en algo que no era real, pero al fin y al cabo, fe. Un día miré yo personas en un noticiero orándole o rezándole a un árbol que ya tenía un par de metros o 2,5 metros de alto, ese árbol. Y la gente llegaba y le ponía candelas y oraban a ese árbol. ¿Y sabe por qué le tenían fe? Le tenían confianza, les daba cierto amparo de seguridad y creían en ese árbol, porque lo había sembrado Juan Pablo II. En una visita que él hizo a México lo sembró. Pero él sembró el árbol, porque cualquiera siembra un árbol. Él no lo hizo con la idea, pues, que la gente lo adorara, ¿verdad? Pero la gente, usted sabe que es que la idolatría es algo innato en el corazón humano. El ser humano, si no adora a Dios, al verdadero Dios, adorará a algo y pondrá la fe en algo, ¿verdad? En algo que hagan sus propias manos, en algo que haga otro. Y si no pone la fe en algo que haga otro, la termina poniendo en sí mismo. El caso de los ateos. El caso de los ateos que al final en la práctica no son ateos porque ellos se convierten en su propio Dios, ¿verdad? Ellos se convierten en su propio Dios. Así que el concepto de fe puede ser muy amplio, pero la Biblia nos habla de la fe del Hijo de Dios. Ya no es la fe del arbolito. Ya no es la fe de los incas, de los mayas, de los aztecas. Ya no es la fe de los griegos, no es la fe de los sumerios, no es la fe de los hindúes, sino que es la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros estamos seguros de que estamos en la fe del Hijo de Dios si no estamos en una fe propia de nuestro criterio? O fe en algo más que no es la fe del Hijo de Dios. Así que veamos, quiero llevarlos a Gálatas capítulo 2, verso 20. Ahí se nos habla sobre la fe del Hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo mortal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Fíjese que este versículo debe ser un texto que todo cristiano debe saberlo de memoria. No sé cuántos aquí sabemos de memoria ese texto. Si no se lo sabe, ¿está poniendo atención? Si no se lo sabe, acabo de empezar. Si usted ya le dio sueño y acabo de empezar, o tenía ya sueño cuando la hermana Nelly estaba en alabanza y la adoración, le tiene un problema. O no descansa bien, o tiene algunas deficiencias de salud. Le conviene ir donde un médico y hacerse un chequeo de sangre, ¿verdad? Puede tener allí una deficiencia de vitaminas o de algo, o puede tener algo de anemia, ¿verdad? Porque
Distinto es que cuando ya se tienen 35, 40 minutos, ¿verdad? O está trabajando demasiado o se está desvelando mucho, ¿verdad? Sea la razón que sea. Muy bien, entonces este texto, lo reto a que lo sepa, a que se lo aprenda, a que lo memorice. ¿Qué dice Pablo en este texto? Para empezar, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque él reconocía el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ese es un principio de la fe verdadera. Amén. Porque ya no es creer en cualquier cosa, sino creer en el que murió en la cruz del Calvario. Es claro. Luego él dice: ya no vivo yo, o sea, yo ya no decido en mi vida. Es Cristo el que vive en mí, o sea, es Cristo el que decide en mi vida. Pero claro, Cristo decidía en la vida de él a través de la voluntad de Dios, porque él vivía bajo la voluntad de Dios. Por eso él dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Diga conmigo: la fe del Hijo de Dios. Dígalo: la fe del Hijo de Dios. Entonces significa que aparte de la fe del Hijo de Dios está la fe de Buda, la fe de los hindúes, la fe de tribus africanas, incluso la fe de los satanistas, la fe de los hechiceros, de los ocultistas. Porque todo eso es fe. Fe es creer en algo que lo mueve a eso. Por ejemplo, cuando la gente cree en el horóscopo y ahí anda viendo a ver qué le dice el horóscopo, esa es parte de un satanismo. Pero está teniendo fe que el horóscopo le va a decir una buena palabra. Y eso también es fe. Pero ya no es la fe del Hijo de Dios, por supuesto. La fe de los mayas no era la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos han ido aquí a Copán Ruinas? Levanten la mano. Qué bueno, muchos. ¿Cuántos han visto la piedra de los sacrificios? ¿Verdad? Una piedra redonda que había allí, ¿verdad? Con un agujero y un canalito. Bueno, allí sacrificaban muchachas vírgenes y recogían la sangre. Y cuando ellos iban por el camino maya, según lo que yo he escuchado, ellos iban regando esa sangre para traer buena suerte, buena vibra a ellos. Eran actos totalmente diabólicos, satánicos, demoníacos. Desde el hecho de asesinar a una persona en honor a los ídolos, como la Biblia dice que el que sacrifica a los ídolos sacrifica a los demonios. Entonces ellos sacrificaban a los demonios. Esa era la fe de los mayas. Y en base a su fe actuaban. Porque la fe nos motiva a hacer algo. Ya sea la fe de los mayas para matar niñas, sacrificarlas a sus dioses y hacer muchas cosas. Pero la fe de ellos, la fe de los mayas, los motivaba a eso. La fe de los musulmanes los motiva incluso a inmolarse. Hubo un momento que algunos de ellos se ponían bombas, entraban en autobuses y todavía lo hacen en algún lugar y se vuelan en pedazos. ¿Por qué? Porque lo hacen ellos en base a la fe de su creencia. Pero tampoco es la fe del Hijo de Dios, es la fe de los musulmanes. La fe de los musulmanes hizo que un grupo de hombres terroristas secuestraran aviones en Estados Unidos en el año, ¿qué? 2001. No, 2011 no. Fue el 11 de septiembre del 2001. Sí, 11 de septiembre del 2001. Y secuestraron aviones y fueron a estrellar con todos los aviones en nombre de Alá y Mahoma, su profeta. Ellos estaban haciendo una obra de fe, pero no la fe del Hijo de Dios. ¿Comprendemos, hermano? Que fe cualquiera puede tener, pero la fe del Hijo de Dios es exclusiva. Amén. Y Pablo decía: lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
La gran pregunta es: ¿usted vive en la fe del Hijo de Dios? Amén. ¿Por qué cree usted que vive en la fe del Hijo de Dios? Bueno, hay características de vivir en la fe del Hijo de Dios, y lo vamos a ver de pronto, si es posible, un poquito más adelante, pero le voy a adelantar. Parte de vivir en la fe del Hijo de Dios es, número uno, vivir en la palabra de Dios, no otra palabra. Para que usted viva en la fe del Hijo de Dios, usted tiene que tener confianza absoluta solamente en la palabra de Dios. Amén. Eso es vivir en la fe del Hijo de Dios. Por ahí andaba un niño ahí haciendo travesura. ¿Estamos claros, hermano? Cuando usted ya está creyendo otra palabra, otras cosas, algo que se inventó alguien, ya no es la fe del Hijo de Dios, es la fe de alguien más. Es cuando creemos la palabra, esa es la fe del Hijo de Dios. Cuando oramos solo al Padre en el nombre de Jesucristo y la oración va conforme a la palabra de Dios, eso es la fe del Hijo de Dios. Amén. Cuando nos relacionamos con la verdadera iglesia de Cristo, que vive bajo los mandatos de Dios, eso es vivir en la fe del Hijo de Dios. Y como dijo Pablo, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Parte de vivir en la fe de Jesucristo es amar la causa de Cristo. ¿Sabía usted que muchos de los apóstoles murieron por la causa de Cristo? ¿Sabían eso ustedes, que los apóstoles todos murieron por la causa de Cristo? Pero no solamente los apóstoles, también los discípulos de los apóstoles, muchos de ellos murieron por la causa de Cristo. Y sabe que también hoy, tanto en África como en la India y en muchos de los países musulmanes, hay gran cantidad de cristianos muriendo por la causa de Cristo. Pero la pregunta es: ¿cuál es la causa de Cristo? ¿Cuál es la causa de Cristo? ¿Sabe usted que la causa de Cristo es su iglesia? La causa de Cristo es su iglesia. Es su confesión de fe. Esa es la causa de Cristo. Dice, por ejemplo, Efesios 5:25. Le habla a los maridos, pero hay una enseñanza que tiene que ver con la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién es la iglesia? ¿Será el templo? No, hermano. Esta no es la iglesia. Esta estructura no es la iglesia. Le podemos llamar templo, podemos llamarle casa de adoración, casa de oración, podemos llamarle incluso casa de Dios en un sentido material, porque así también se le llamaba al templo en el Antiguo Testamento. A veces se le llamaba la casa de Dios, tabernáculo de adoración, lo que usted quiera llamarle, pero no se llama iglesia. Esto no es iglesia. La iglesia somos las personas. La iglesia somos la familia de la fe. La iglesia somos los que creemos, los que nos reunimos para adorar, para orar, para escuchar atentamente la palabra de Dios y ver cómo la vamos a poner en práctica. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Muy bien. Ya hablamos un poco sobre qué es la fe de Jesucristo. Amén. La fe de Jesucristo es creer en Él. Es creer en Él como nuestro Señor y Salvador, el que se entregó por nosotros, el que fue crucificado por nosotros. La fe de Jesucristo es creer en su palabra. Esa es la fe de Jesucristo, creer en su palabra. Quiero que hablemos un poquito sobre falsas percepciones de fe, y algunas de ellas la Biblia las menciona. Por ejemplo, las falsas percepciones de fe, yo le voy a mencionar 4. Por ejemplo, está la fe muerta.
está en la palabra. Está la fe fingida. Oiga usted, ahí llevamos dos tipos de fe: fe muerta, fe fingida, la fe falsa, y también hay fe satánica. Falsas percepciones de fe. Hablemos un poquito de la fe muerta. Nos vamos a Santiago 2:14. Lo lamentable de la fe muerta es que muchos cristianos, muchos que se dicen cristianos, tienen fe muerta. No la fe viva. No fe viva, sino fe muerta. No la fe como el Hijo de Dios la manda, sino fe muerta. Muy bien, vamos a ver el verso 14. Y vamos a seguir leyendo así hasta el 23. Muy poco hay que comentar porque está bien claro lo que aquí dice. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y hace una gran pregunta: ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, no lo está poniendo como un ejemplo, ¿verdad? Comparando que así es la falsa fe: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe muerta es la fe que no tiene obras, porque la fe viva tiene obras. La fe muerta no tiene obras. Y como es fe muerta, no procede de salvación. Porque la fe que procede de una verdadera relación con el Señor Jesucristo, de una verdadera salvación, es una fe que da fruto. ¿Se acuerda que Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis? Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Pues porque la verdadera fe produce obras. En la Biblia, frutos, obras, es hablar de lo mismo. Frutos y obras es lo mismo. Ahora, en esto de las obras hay un pensamiento bien chiquito. O sea, han reducido las obras a darle una tortilla a alguien. Creen que eso es obra, darle un plato de comida a alguien, o darle una ayuda a alguien cuando la necesita. Dice, eso es obras. Qué poquito creen que es las obras. Las obras es todo lo que un cristiano puede hacer para agradar a Dios. Obra. Y hay obras de hacer y obras de no hacer. ¿Me está poniendo atención? Por ejemplo, ¿sabe usted que el haber asistido hoy a este lugar de adoración es una obra? Esa es una obra. Cuando usted estuvo cantando y estuvo adorando, esa es una obra. Cuando usted ora, es obra. Cuando usted ayuna, es obra, es buena obra. Usted ofrenda, te da promesas, usted cumple con lo que la Biblia dice en cuanto a darle a Dios. Todo eso, hermano, es obras. Usted da un diezmo, decide dar diezmo a Dios, eso es obra. Usted decide perdonar al hermano, es obra. Ayudar al hermano en su necesidad, como decía Santiago, es obra. Todo es obra. Pero también hay obras de no hacer. Por ejemplo, si usted dice, no, yo soy buen esposo, yo no le digo una grosería a mi esposa, eso es una buena obra. No decir groserías. No faltarle respeto a su esposa es una buena obra. No serle infiel a la esposa
es una buena obra. Pagar lo que se debe es una buena obra. Amén. O sea, buenas obras son todas las cosas buenas que usted hace. Y buenas obras son todas las cosas malas que usted deja de hacer. Amén. Por eso Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Porque si alguien dice que tiene fe, pero no hace nada para Dios, no hace para el prójimo, no se interesa, ¿dónde están las obras de la fe? Bueno, en eso entonces nos darían cátedra a los mayas, porque ellos por lo menos tenían obras de su fe. Se sacrificaban, se latigaban, entregaban a sus hijas a ser sacrificadas por su fe, hacían algo, hacían obras, una fe errada, equivocada, pero hacían obras que no, claro, no son la voluntad de Dios, pero eran las obras de su falsa fe. ¿Me explico? Ahora, el ser humano es más fácil a someterse a una fe loca, a una fe falsa, a una fe satánica, que someterse a la fe del Hijo de Dios. El hombre fácilmente puede someterse a cualquier fe falsa, porque va a tener la ayuda de los demonios. Pero someterse a la fe del Hijo de Dios no va a tener la ayuda de los demonios. Será su corazón consagrándose a Dios y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Pero alguno dirá, verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. No es posible. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, la fe, la verdadera fe, tiene que tener fruto, manifestación. O sea, hay que demostrarla con hechos. ¿Cómo le muestra el amor el muchacho enamorado a su muchacha? Tiene que demostrárselo. Con palabras, pero también con obras, con algo que le lleve, con una flor, un regalito, un escrito, o tratándola bien, tratándola con respeto, tratándola con cortesía, tratándola con amabilidad, y le va a demostrar su amor. Él le puede decir, yo tengo amor por ti, pero el amor no es algo cuadrado, de color verde, o color azul, o color rosado, y dice, aquí está el amor. No, no, no. El amor es un concepto, pero es un concepto que se demuestra con acciones. Amén. Bueno, la fe también es un concepto que se demuestra con acciones, que es igual, obras. Imagínense que de pronto usted tiene un buen amigo allá en Estados Unidos o en Canadá y le dice, mira, ahí te mando $200. Así que puedes ir al Banco de Occidente o al Banco Rural o al Banco Azteca a retirarlo. Usted decide si le cree o no le cree, ¿verdad? Si es su amigo de confianza, usted dice, es cierto, este no me va a estar mintiendo a mí. Entonces usted decide ir al banco, o sería a BAC también, ¿verdad? ¿Va, hermano Luis? Que se puede también, ¿va? BAC. Va, pero ya eso sobra. Ya desde el hecho que dice, no, pues mañana, a primera hora de la mañana, yo voy a sacar el tiempo y voy a ir al banco. Y allá en el banco le toca hacer fila.
y estar ahí. Lleva su cédula, toda esa, porque usted está creyendo que lo que aquel le dijo es verdad. Entonces, esa promesa lo hizo a usted entrar en una serie de acciones. No sé si me explico. Y termina en el banco recibiendo pues lo que su amigo le prometió. Usted le creyó a su amigo. Pero posiblemente diga, no, que va a andar dando nada de eso. Vacilando es el que está. Yo no voy a perder mi tiempo. Y usted decide no creerle y no va. Perdió lo que le depositó aquel allá, porque va a llegar tiempo en que le van a avisar a aquel. Ahí está. No lo reclamaron. Y lo perdió. ¿Sabe por qué? Porque no creyó. Y como no creyó, no le puso acción. No sacó el tiempo, no fue a hacer fila, no quiso. Pues lo mismo es con Dios. La misma escritura dice que Abraham fue llamado amigo de Dios por la fe. O sea, Abraham dijo, mi Dios, mi amigo Dios me lo prometió y Él no me va a mentir. Y lo que Él ha dicho es verdad. Así lo que Él diga que haga, yo lo haré. Y lo hizo. Y agradó a Dios por la fe. Espero haber explicado lo que es las obras cuando creemos. Luego dice el 19. Mire usted cómo la fe no es algo solamente mental. Porque hoy una fe muy común es la fe mental. Verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero aquí hay algo. También los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios creen y tiemblan. Lo único es que los demonios no pueden hacer las obras que usted y yo podemos hacer. Los demonios no pueden adorar a Dios. No pueden serle útil a Dios. No pueden orar o interceder por alguien. Los demonios no pueden leer la palabra de Dios para edificarse a sí mismos y edificar a otros. Los demonios no pueden congregarse en la iglesia para adorar a Dios y edificar la fe de otras personas. Los demonios no pueden hacer esto. No lo pueden hacer porque su naturaleza es rebeldía. Es ir en contra de Dios. Pero ellos saben que lo que Dios dice es verdad, que es cierto. Pero no van a someterse nunca. Así que por eso es que la fe no solamente es algo de la mente. Los demonios creen en su mente, en sus pensamientos, y dicen, no, eso es cierto, es verdad. Pero no tienen manera de materializar, de obrar la palabra de Dios. Pero nosotros sí. Nosotros sí podemos hacerlo para agradar a Dios. Los demonios también creen y tiemblan, pero es algo que no pasa de la mente. Así hay mucha gente, hermano, lleno de, no, yo creo en Dios, dice. No, yo creo que la Biblia es la verdad de Dios, es la palabra de Dios, pero ni la leen. No les interesa. ¿Cómo es que tienen fe entonces? No se congregan para adorar a Dios. No oran, no alaban a Dios. Pero ellos dicen que tienen fe. Creen que Dios existe, sí, en alguna parte, por ahí está. Ahí está, no sé, Dios es real. Yo creo, dicen Dios, que Dios es real, que por ahí está. Pero no hay obras que respalden su creer. Porque para empezar no saben qué creer. ¿Y por qué no saben en qué creer? Pues porque no conocen la palabra de Dios. Por eso dice, sigue diciendo, verso 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano? ¿Por qué nos dice hombre vano? Ahí van las mujeres también, ¿verdad? La Biblia no minimiza a la mujer, la pone ahí en el hombre. ¿Qué quieres saber tú? ¿Más quieres saber, hombre vano? ¿Por qué nos dice hombre vano? Pues porque nosotros aquí somos pasajeros. Usted y yo aquí tenemos los 10 contados. Va a llegar un momento pues que ya no vamos a estar más. Estamos de pasada. Hombre vano. Que la fe sin obras es
muerta. Una fe muerta es una fe que no sirve. Una fe sin obras es una fe inútil, muerta. ¿Qué puede hacer usted con un muerto? Encuentra una persona muerta y le dice: hey, vamos a trabajar. No va a trabajar porque está muerto. Hey, vamos a la iglesia. Ya no va a ir a la iglesia, está muerto. Hey, vamos a un paseo allá a las playas de Tela. No va a ir, está muerto. Hey, haceme un favor. Vos tenés dinero, préstame algo. No le va a prestar, está muerto. No sé si me explico. No se puede tratar con un muerto. Ya no hay vida, no hay acción, no hay manera. Así también es la fe que no tiene obras. Es una fe inútil con la que Dios no cuenta. Pero ¿sabe usted que esa fe muerta la tiene mucha gente en este tiempo? Una fe solamente de mente, una fe mental, pero no una fe con acciones. Es que la fe tiene que tener acción. Por eso le puse el ejemplo del amigo que le depositó $100 y que los fuera a traer al banco. La fe debe tener acción. No fue justificado, dice el verso 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Dios le dijo: haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y Abraham dijo: sí, sí te creo, sí te creo. Y se quedó sin hacer nada. No. Él creyó. Dios le dijo: vas a sacrificar a tu hijo a 3 días de camino en el monte Moria. Y Abraham vino y no fue a trabajar esos días. Preparó el asno, leña, y alistó a su hijo, echó comida, ropa y todo, y dijo: vámonos a ofrecer un sacrificio. Y agarraron camino los dos y otros siervos por ahí, y acompañaron a Abraham camino de 3 días. Eso es obra. Como él creyó, sacó el tiempo y caminó. Y dejó de hacer muchas cosas de sus ambiciones personales para hacer la voluntad de Dios. Y estando allá, como Dios le pidió a su hijo, ya se lo había dicho desde antes, él iba decidido a entregar su hijo, porque Dios se lo había pedido. Pero esto era una prueba. Era una prueba. No para Dios saber si Abraham lo amaba o era fiel o leal. Dios conocía el corazón de Abraham. Esta prueba fue para nosotros. Fue para el pueblo de Israel. Para que ellos supieran y nosotros supiéramos que cuando Dios nos pide algo hay que movernos en obras, hay que accionar. Porque si no accionamos, nuestra fe es muerta. Entonces dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado con justicia, por justicia, y fue llamado amigo de Dios. La gran evidencia, lo que muestra que Abraham tenía una verdadera fe, eran sus obras. Eran sus obras. Pareciera contradictorio esto, ¿verdad? Con Efesios 2:8, donde dice que somos salvos por la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Está hablando de que la salvación no se puede alcanzar con obras. Eso es verdad. La salvación es solamente por la fe en Jesucristo. Pero la verdadera fe en Jesucristo, por fuerza, va a demostrar obras. Obras de obediencia. Obras de obediencia. ¿Por qué sabemos que el sol es sol? Pues porque tiene fuego. Y porque quema, y calienta, y alumbra. Porque esa es la naturaleza del sol. La luna no tiene fuego, la luna no quema, la luna no puede producir, vamos a decir así, en esa parte, vida, la parte que corresponde a través de la luz y del calor. Pero la naturaleza del sol es esa.
transmitir vida a través de la luz. Dios así lo ha establecido. Y la naturaleza de la luna, pues es propia de ella, alumbrarla en la noche y juega un papel en la naturaleza. De hecho, las lunas producen las mareas, ¿verdad? Y también influyen en los siembros y en las estaciones del año y muchas cosas. Tiene una gran función la luna. Si la luna no estuviera ahí, nosotros tampoco estuviéramos. Cumple una función. Pero lo que le estoy diciendo es que la naturaleza de las cosas verdaderas, una verdadera fe naturalmente va a producir obras. Entonces la fe de la que habla Efesios 2:8, la fe que salva, la fe de creer en Jesucristo, fíjense que esa fe también produce obras. Porque los siguientes versículos, el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Luego el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, en su sacrificio, para buenas obras. Las buenas obras, hermano, son el resultado de la fe verdadera. Las buenas obras son un resultado de la fe verdadera. Entonces, si nosotros como cristianos no tenemos buenas obras, es obvio que nuestra fe es falsa o es una fe muerta. No es la fe del Hijo de Dios, no es la fe salvadora, no es la fe que salva. Es una fe efímera, mental, nada más, como la que tiene mucha gente. Quiero terminar aquí. Voy a terminar esta parte mencionando, hablamos de la fe muerta. Procure usted como cristiano no tener una fe muerta, una fe de que no produce ninguna obra, no produce obras. Hay que producir obras. Fe fingida. En 2 Timoteo 1:5, el apóstol Pablo, reconociendo la verdadera fe que había en Timoteo, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esa fe no fingida que habitó primero en la abuela Loida, y también esa fe no fingida que habitó, dice, en tu madre Eunice. Y luego le dice, y estoy seguro que en ti también. Fe no fingida. Eso significa que también hay fe fingida. Parece verdadera fe, pero no lo es. Y volvemos otra vez, no tiene obras que demuestren que es una fe genuina. Fe fingida. Parece que es, pero no es, porque las obras demuestran lo contrario. Luego tenemos la fe falsa. La fe falsa es una fe en cosas terrenales. Por ejemplo, la fe que tenía aquellos en los árboles. Hoy también fíjese que hay una forma hay unas actividades que hacen algunas personas. Fíjese que se van a los árboles y dice que eso, dice, los hace sentirse a ellos libres y se sienten libertad en el alma, y van y abrazan los árboles. Y ahí se están horas abrazando los árboles en el bosque, porque así, dice, ellos tienen liberación, dicen ellos. Esa es una fe falsa. La fe falsa también es la de las religiones falsas. Valga la redundancia de palabras. Religiones falsas, obviamente, fe falsa. O sea, fe sin la Biblia. Fe sin la Biblia. Un montón de religiones que tienen fe fuera del marco de este libro sagrado. Esa es una fe falsa. Nos podríamos llevar mucho tiempo poniendo ejemplos de las religiones falsas. Y 4, y termino con esto, la fe satánica. Fe satánica, es fe, pero en Satanás. ¿Sabía usted que ya ahorita en América Latina hay varias iglesias satánicas? Han inaugurado templos satánicos, que hasta la cruz tienen, solo que la tienen al revés. Fe satánica. Hace poquito estaba viendo una noticia que en Estados Unidos, en un estado, la iglesia satánica tiene una clínica, una megaclínica para los abortos.
porque ellos están en favor del aborto. Entonces ellos ponen todo para que la gente, las mujeres vayan allí a abortar a sus hijos. Y ellos lo dicen así con tanto orgullo, que están para apoyar a la comunidad en sus abortos. Y ellos mismos dicen, somos la iglesia satánica. Y ellos dicen, adoramos a nuestro señor Satanás. Y como tienen fe en Satanás, hacen obras de Satanás. Porque la fe de ellos también tiene que ir acorde a lo que creen. Entonces, claro, para que vaya acorde a lo que creen, tienen que hacer lo que Satanás pues le gusta que hagan, ¿verdad? Entonces, hay fe satánica. Es la misma fe que usan los hechiceros, los brujos, las brujas y los que los consultan. Hay gente que le gusta andar consultando brujos. Aquí en nuestro medio, en San Marcos, en todos estos lados, hay gente, fíjese que, pregúntele si es cristiano, o escuche usted a alguien, dice, no, mira que podemos ir allá donde fulano, ese es bueno, ese te va a decir todo. Ese me ayudó a mí, pero después pregúntele si es cristiano. Ah, sí, soy cristiano. ¿Y a qué iglesia va? Le va a decir que va a la católica o que va a alguna iglesia evangélica. Raramente le va a decir soy ateo. Pero andan consultando. ¿Qué fe tienen esos? Tienen una fe satánica. No es la fe del Hijo de Dios. Tienen una religión, una falsa religión, pero no una consagración. Así que hay muchas formas de fe. Entonces mi pregunta para usted ahorita es, ¿la fe que usted tiene es la fe del Hijo de Dios? ¿Y cómo va a saber usted que es la fe del Hijo de Dios? Por la palabra y también por su consagración. Eso demostrará con sus obras que usted tiene la fe del Hijo de Dios. Usted dice, pero no, pues mire que yo lastimosamente no he podido hacer muchas obras. Démosle tiempo. Los árboles nunca dan fruto de un solo. Van creciendo y luego dan fruto. Siga creciendo. Si usted es de los que empieza en la fe, bueno, confiamos en que pronto, o que ya está dando frutos y que va a dar más frutos. Amén. Póngase de pie, después vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando sobre los pilares de la fe. Hable con el Señor. Examine su fe. Si usted después del mensaje dice, bueno, pues realmente la fe que yo he tenido no ha sido una fe de obras. La fe no ha sido pues muy legítima que se diga. Pero usted ha decidido cambiar eso. Ha decidido cambiar ese patrón. Y que pueda decir como Pablo, ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y lo va a demostrar con su consagración, con su entrega, con refrenar la lengua del mal, con refrenarse de hablar engaño, con hacer buenas obras, con amar a la iglesia de Cristo, con amar la palabra de Dios. Lo va a demostrar orando por usted, por su familia, orando por otra gente, intercediendo por otros. Y va a demostrar su fe. Entonces su fe será viva. Su fe será viva. Hará buenas obras, todo tipo de buenas obras al que las necesita. Si alguien necesita un favor suyo, usted en el amor de Dios, usted lo va a ayudar, lo va a apoyar. Puede ser su familiar, puede ser su vecino, puede ser su amigo, un hermano de la iglesia, o alguien que usted no conoce pero sabe que tiene necesidad, y usted lo va a apoyar. Como usted ahora quiere vivir en el Señor, también se esforzará en perdonar al que lo ofendió. Se esforzará en que si hay ayuno, asistir al ayuno. Que si hay una vigilia, asistir a la vigilia. Que vamos a reunirnos el domingo para adorar a Dios. Vamos a asistir a los estudios bíblicos porque es parte de la fe. Todo eso son obras de fe. Como usted está viviendo en fe y ha decidido vivir en fe, va a ser un mejor esposo, va a tratar mejor a su mujer,
Usted, mujer, como ha decidido vivir en fe y que su fe sea viva y no muerta y su fe tenga buenas obras, va a hacer buenas obras con su marido y con sus hijos. De su boca van a salir palabras buenas y no malas, bendición y no maldición. Hable con Dios. Con el Señor todo es posible. Si el apóstol Pablo cambió, fue transformado, usted también. Hable con el Señor. Dígale a Dios: perdóname, límpiame de mis pecados. Decido vivir en la fe viva. Decido vivir en el nombre de Jesús, en una fe que produce buenas obras. Y las voy a aprender de tu palabra, lo que tu palabra me pida. Con la ayuda del Espíritu Santo lo voy a hacer. Dígaselo al Señor, pero dígaselo de su corazón. Dígaselo con intensidad, con deseo, con decisión. Dígale al Señor. Dice el Señor: el que a mí viene, no le echo fuera. En Isaías 1:18 dice: venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren negros, si tus pecados fueren rojos, serán hechos como blanca lana, como la nieve serán emblanquecidos. Ven luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Y dicen los primeros versículos de Isaías 1: todo corazón está enfermo, toda cabeza está enferma y doliente. Todo corazón está enfermo con hinchazón y podrida llaga. Yo los voy a sanar, dice el Señor. Vengan a mí, yo los voy a sanar. Démonos al Señor. Reconozcamos nuestras limitaciones. Reconozcamos nuestras fallas. Reconozcamos que muchas veces hemos sido apocados. Pero digámoselo, al Señor le gusta que reconozcamos nuestras debilidades y que las presentemos delante de Él. Como en el Salmo 51 el salmista dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame y seré limpio. Límpiame con hisopo. Tu noble espíritu me sustente. Hablemos con el Señor. Cuando nos humillamos, si se humilla mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren de verdad y buscan mi rostro, yo voy a oír desde los cielos, sanaré su tierra, sanaré su corazón y derramaré mis bendiciones. Pero es que debe haber reconocimiento. He estado mal, he estado fallando. Mi actitud ha sido rebelde. Mi actitud ha sido de simpleza, de desinterés. Reconocemos. No he hecho todas las obras. No he estado haciendo obras suficientes de fe. Señor, perdóname. Límpiame. Aquí estoy. Quiero vivir en la fe del Hijo de Dios. No quiero vivir en una fe fingida, en una fe falsa. No quiero vivir en una fe muerta. Quiero vivir en la fe del Hijo de Dios. Me dispongo. La sangre de Cristo me limpie de todo pecado. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos los días, dice la Escritura, que combatimos contra el pecado. Luchamos contra el pecado. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En el nombre del Señor Jesucristo, sean limpios sus pecados, porque usted está pidiendo perdón, porque usted está poniéndose a cuentas con el Señor. Padre, límpianos de todo pecado. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos a vivir en obediencia,
en sujeción, en entrega a tu propósito. En el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a vivir una fe no fingida. Ayúdanos a vivir una fe viva y no una fe muerta. Una fe verdadera y no una fe falsa. En el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a creer tu palabra, pero también a hacer tu palabra. A que se vuelva obra en nosotros tu palabra. Líbranos de ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra.